Muy bien. Qué bueno estar juntos otra vez. Qué bueno poder estar en comunión en el nombre del Señor. La comunión entre los hermanos es aquello que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? A Cristo. ¿Qué tenemos en común? La vida eterna que nos otorgó Cristo por medio de su sacrificio voluntario en esa cruz del Calvario, donde Él se entrega, ¿no?, el justo por el injusto, el que no tuvo pecado por el pecador. Y no nos olvidemos de esto, porque nosotros en comunión, estamos en comunión con las cosas que tenemos en común. Y las cosas que tenemos en común, la principal es Jesús. Cuando nosotros nos vamos del Señor, sacamos la mirada del Señor como iglesia, dejamos de tener en común a Cristo, a la obra, a lo que tenemos que hacer, y empezamos a tener diferencias, unas diferencias que tienen que ver con la personalidad de cada uno, porque cada uno tenemos gustos diferentes, cada uno somos distintos. No nos alejemos de la cruz, no saquemos la mirada del Señor Jesús como iglesia para tener en común solo a Él, y que podamos estar en la obra solo para Él, ejerciendo nuestros dones. Este año que empieza es un nuevo comienzo. Que el Señor obra en nuestros corazones para darnos esa voluntad, para servirlo y para estar en comunión, en un común decir y en un común hacer. Vamos a estar recorriendo un poquito el Salmo 39, Salmo de David. Es un salmo donde el salmista, donde David expresa dolor, sufrimiento. Él le echa la culpa a ese sufrimiento en este salmo a sus transgresiones. Y él asume responsablemente que Dios lo está corrigiendo. Fíjese, Salmo 39, versículo 10, quita de sobre mí tu plaga, ¿sí? En el 11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Y en el 9, porque tú lo hiciste. Acá David hace una relación entre pecado y tristeza, congoja, dolor, está doblado de dolor, pero algunas cosas más todavía que vamos a ir recorriendo. En nosotros, cuando pasamos momentos de sufrimiento, de desierto, cada uno sabe cuál es su desierto, pero creo que todos los días transitamos desiertos, quizás no por cosas que estén pasando hoy mismo. Muchas veces los desiertos tienen que ver con algo que fue. Muchas veces los desiertos, nuestras angustias, tienen que ver con algo que está haciendo. Y muchas veces nuestra ansiedad, nuestro temor, tiene que ver con lo que podría ser. En tal caso, todo está en el pensamiento, todo está en el corazón. Pero hay unas consecuencias en mi vida y en mí, en mi vivir, en nuestro vivir, cuando hay en nuestro corazón angustia, miedo, temor, ansiedad. Porque el Señor nos manda a no tener preocupación, no os afanéis. Sin embargo, hay. Y como en nosotros en David el sufrimiento sacó o produjo unos pensamientos intensos. Los que no conocen a Dios, si leyeran este salmo, uno se los quiere leer o explicar, diría que es un salmo de características deprimentes. Lo llamaría seguramente en el mundo negativo, ¿no?
Sin embargo, el Señor quiere que entendamos en este salmo acerca de nuestra fragilidad. Ahora vamos a ir recorriendo para que podamos ver a nuestra fragilidad como una forma de humillación y adoración. Nosotros, cuanto más conscientes de nuestra fragilidad como criatura, como alguien creado por el Señor, cuanto más conciencia de mi debilidad, más humillación y más adoración y más confianza en Dios. Vamos a leer el versículo 1 del Salmo 39. Yo dije: atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Acá el salmista: atenderé a mis caminos, ordenaré mis acciones. Importante. Cuando nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones a veces se vuelven pasiones, están desordenadas, se desordena el actuar. Acá David dice lo contrario, dice: atenderé a mi camino para no pecar con mi lengua. Voy a ordenar, estoy desordenado dentro, pero voy a ordenar mi conducta. Voy a ocuparme de mi testimonio. Sé que me están pasando cosas, a mí le pasaron cosas. Pero dice: guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Fíjense que usa la figura de un freno que se le pone al caballo. El que conoce, yo conozco poco, mi papá conocía, pero el freno es lo que dirige al animal. Hay frenos más blancos y hay frenos más duros. Papá me decía eso. En un momento cuando yo me enteré de esta diferencia de frenos, claro, el freno más duro duele más, el freno más blando es más cómodo, ¿no? ¿Qué tipo de freno a veces usa el Señor para nosotros, no? Cuando quizá nuestra conducta está un poco desordenada, cuando seguimos, digamos, un poquito rebeldes, insistiendo en algo que a lo mejor no debe ser. Que el Señor no use un freno duro, que no llegue a usar un freno duro, que podamos entender al salmista, ¿no? Hace todo lo posible por callar. Él decide estar callado, guardar silencio ante lo que le pasaba en su corazón. Anote, yo le leo, no hay problema para la referencia, Santiago, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Una boca frenada es una boca que dirige un cuerpo, que va a hacer algo que no tiene que hacer, que va a decir algo que no tiene que decir, que seguramente no va a ser para bendición. Quiere estar con la boca cerrada porque no quiere terminar hablando contra Dios y contra su providencia, contra su cuidado. Fíjese, el impío acá no lo puede ayudar, el impío, el incrédulo, el necio. Hablando del incrédulo. ¿Por qué? Porque podía malinterpretar sus palabras. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos cosas que nos pasan en nuestra relación con Dios, con lo que no son, hermanos. Porque tergiversa la palabra de Dios y se puede confirmar
ellos pueden confirmar en ellos una verdad que no es verdad en relación a Dios. David está diciendo, no voy a hablar con los impíos de lo que me pasa en mi relación con Dios, porque pueden entenderlo mal y yo puedo deshonrar la causa de Dios. Qué importante si el incrédulo le lleva por el Evangelio. Pero como en este caso el incrédulo David no lo podía ayudar, él tenía que ser muy cuidadoso para dar un buen testimonio, para que el incrédulo no termine confirmando una verdad que no es verdad y que termine alejándose más aún de Dios. Porque a David le pasaban cosas que tenían que ver con enojo contra Dios, con una no aceptación de lo que estaba pasando él en su vida, que no se sabe qué momento de su vida es. Al no saber qué momento de su vida es, esto nos da una perspectiva donde lo podemos aplicar a todos los momentos de nuestra vida y a todas las personas, a todos los hermanos, a todas las hermanas, para tomarlo como ejemplo que nos ayude. David estaba cuidando su testimonio. No era prudente una queja pública. Los hijos de Dios tenemos que ser prudentes con la queja pública, entre hermanos o no hermanos. Porque nosotros, como hijos de Dios, la entendemos de una manera y la comprendemos de una manera y sabemos que todo obra bien y que somos bendecidos siempre, no importa las circunstancias, pero no puede ser entendido así seguramente por algunos o alguien que no conozca a Dios, y no puede ser entendido así también por algún hermano que aún están débiles en la fe. Lo que David estaba haciendo es no hacer tropezar a los hermanos, no hacer tropezar a los incrédulos, pero también no hacer tropezar. Tenemos que pensar en nuestro corazón a un hermano que a lo mejor está débil en la fe, y viene alguien más maduro en la fe y le dice algo que lo hace tropezar, ¿sí? Una conducta o unas palabras que no ayudan para la edificación del hermano más débil. De esto tenemos que ser muy cuidadosos, por eso cuando hablamos entre nosotros públicamente también tenemos que ser cuidadosos de esto. Anote por favor Proverbios capítulo 10 versículo 19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Esta está en la nueva versión internacional, NBI. El que mucho habla, mucho yerra. Es decir, cuanto más hablamos, más erramos. La situación de David es complicada, hermanos. Ahora vamos a ir viendo. Piense en su corazón usted con algún momento, o algún desierto, o alguna pena, o algún desánimo grande en su vida, o algunas expectativas que no llegan, que no se llenan. Por eso en el versículo 2 dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Es interesante acá porque en este callar tuvo tanta responsabilidad que aún dejó de hablar de lo bueno de Dios, para no hacer tropezar. Posiblemente también para no hacer tropezar. ¿En qué sentido? ¿Vieron cuando estamos un poco enojados o hay algo en nuestro corazón que todavía no está resuelto en el Señor? Que por ahí empezamos a hablar de lo bueno, pero terminamos hablando de lo malo. Esto me parece a veces como cuando empezamos a hablar con un familiar. Todo bien, y al rato ya se está hablando de lo malo. ¿De quién? De alguien o de algo. Tenía tanto cuidado David de no deshonrar la causa de Dios, la causa de Cristo, que aún calla lo bueno. No sea cosa que hablando de lo bueno, después diga, bueno, sí, todo bien, pero... y a partir de ese pero empieza un discurso diferente. Y él no quería que la emoción le gane, aún empezando a hablar de lo bueno. Porque hay algo en el corazón que se va a manifestar en la boca por la boca. Y David sabía esto, hermano.
David estaba presente físicamente, pero su mente, su corazón estaban ausentes, pensando mucho en lo que le estaba pasando. Estaba ensimismado. ¿Qué pasa cuando solo nos preocupamos de lo que nos pasa? Porque hay mucha ansiedad, temor, lo que sea, y estamos muy con nosotros, nos empezamos a olvidar de otros, de los otros. Podemos empezar a olvidar de la obra. Nos podemos empezar a olvidar de lo bueno, que el Señor, aún en esos desiertos, es el que nos sostiene de la mano. ¿Bien? La palabra dice: yo te sostengo de tu mano derecha. Esto no cambia. Él cayó, pero no dejó de pensar en su corazón. No hay una agitación que desapareció. La agitación quedó en el interior, pero lo cayó. Acuérdense que Dios quiere un corazón nuevo, hermano. Dios no quiere un corazón que esté pasando cosas que no son cosas de Dios, ni que honren al Señor, y que yo las disimule. Porque el Señor había venido para los fariseos, que hacían eso. Querían matar en su corazón al que era diferente, pero se mostraban puros y blancos por fuera, pero su corazón no había cambiado. Este trayecto de David en este salmo nos hace también entender y aprender acerca del estado de mi corazón. Para yo poder hablar con Dios del estado de mi corazón, para que yo en mi conducta muestre lo real de mi corazón. Lleno de ira y digo: hola hermano, ¿cómo le va? Eso es una responsabilidad nuestra. Dios quiere un cambio en ese corazón. Para que yo pueda decir: hermano, ¿cómo le va? Porque está en mi corazón. Usted me dice: pastor, es difícil, sí, pero no imposible. Porque el Señor nos dio todo lo necesario para tener una vida piadosa, una vida de servicio. En Él, no por nosotros. Mora en nosotros el Espíritu de Dios, mora en nosotros la Trinidad. Vendremos y haremos morar. Pero se agravó su dolor. El callar, lo que había del corazón, no alivió, agravó su dolor, su pena, su angustia, su miedo, temor, ansiedad. Muchas veces debemos buscar al hermano indicado para contarle algo. Y es necesario esto, sí es necesario. Pastor, el hermano, un diácono, pero al indicado, al que Dios me guía a preguntarle algo. Versículo 3: y se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Habló, estalló. Hay personalidades, según la personalidad de cada uno de nosotros, donde vamos acumulando y estallamos. Otros estallan o estallamos en el momento. Los que más tardan pueden ir haciendo una raíz de amargura, puede ir echando raíces, ese dolor, esa angustia, esa tristeza. Podemos terminar entristeciendo el espíritu, podemos terminar apagando el espíritu. No apaguéis el espíritu, no contristéis el espíritu. Bueno, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? El corazón ardía David y habló. Versículo 4: hazme saber, Jehová, mi fin, y
cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. El mundo diría, pero ¿cómo ustedes le piden a Dios que le muestre su fragilidad? ¿No? Porque la humildad es lo contrario del orgullo. Y el mundo orgulloso que dice yo puedo solo. ¿Cómo yo le voy a pedir que muestre mi fragilidad? Sería mostrar mi fortaleza. Lo que el incrédulo no sabe, pero sí sabía David que la fortaleza viene de Dios. Lo que tenemos que saber nosotros es que nosotros nos movemos, a veces humillados y a veces orgullosos. Sin darnos cuenta, y a veces no nos damos cuenta. Y a veces sabemos de nuestra fragilidad, pero según nuestra personalidad, según lo que se me presente, según mis planes, yo puedo terminar orgulloso haciendo algo que yo digo, lo voy a hacer en mi fuerza. David sabía esto, por eso daba el testimonio. Por eso le dice, Señor, mostrame mi debilidad, mostrame los frágiles que soy. Qué pedido, ¿no? Porque ¿cuántas veces pedimos al Señor, Señor, dame fortaleza? David dice, Señor, mostrame mi fragilidad. Porque David sabía que en su fragilidad y con la conciencia de fragilidad iba a depender de Dios, iba a tener más confianza en Cristo. Le pide explicaciones acerca de la brevedad de la vida. Mira, según lo que nos pase, y esto es importante, ¿no? Que a cada uno tengamos en nuestro corazón, que revisemos. Según nuestra personalidad, cuando tenemos penas, dolores, angustias, miedos, disparamos o se nos disparan unos miedos o una necesidad de saber ciertas cosas. David, por su personalidad, cuando está sufriendo, cuestiona la brevedad de la vida. Usted cuando sufre, ¿qué cuestiona? Usted cuando las cosas no cambian y que quiere que cambien, y no cambian. No hablemos solo de nosotros, hablemos de los que nos rodean. Trabajo, iglesia, familia. O familia, iglesia, trabajo. ¿Hacia dónde se le disparan los pensamientos? A David se le disparó decir, Señor, hablame de la fragilidad de la vida, no importa lo que nos das. A otros se les pueden disparar los pensamientos y la necesidad que Dios le explique algo, pero de otro tema. Cuando usted está sufriendo, ¿a dónde se le disparan los pensamientos? ¿O qué quiere hablar con Dios para que le aclare? Mire, por experiencia propia, este es un tema que yo de chico lo tengo. ¿No? Esto que estamos hablando, la brevedad de la vida. Ya de muy chiquito pensaba en esto. No era bueno para mí. Porque cuando uno piensa mucho en la brevedad de la vida, puede hacer cosas que no corresponden, porque como total la vida es breve, ¿no? Nos da como unos permisos, o tomamos unos permisos. Aún no pienso en la brevedad de la vida. ¿Se acuerdan cuando muchas veces yo digo, la verdad que hay algo en mí que no quiere ser? ¿No? Esta creación. Y más cuando vemos esa creación que por ahí viajamos, cataratas, esa creación que uno dice, wow, Señor, qué hermoso. Y yo no quiero, de verdad que me gustaría quedarme. La vida es tan frágil, Señor, pero nuestro consuelo es a dónde vamos. Nuestro consuelo es la esperanza del reencuentro. Por eso, en este versículo, hazme saber Jehová mi fin y cuánto sea la medida de mis días.
¿Se acuerdan de lo que leyó el hermano Carlos? El hombre sabe que va a morir, pero generalmente no piensa en esto. No es consciente de esta fragilidad. David está mostrando una insatisfacción e impaciencia en vista de los sufrimientos de una vida tan corta. ¿Qué estará pasando, David? Señor, estoy sufriendo como un loco, encima de la vida corta, ¿qué nos pasa? Pero debemos hacer un uso correcto de este conocimiento de nuestra brevedad de la vida. En este momento David no está haciendo un uso correcto de la brevedad de su vida. Y nosotros muchas veces no hacemos un uso correcto de la brevedad de nuestra vida. En estos términos está diciendo: dame sabiduría y gracia para saber cuán corta será mi vida en la tierra, una conciencia de mi fragilidad, y me ocupe menos de las miserias que padezco, y que terminarán junto con ellos. Es decir, cuando esté en tu presencia, esto va a terminar, y me motive en Dios a prepararme para las alegrías y la paz de una vida junto a ti. Esta es la expresión de la vida. Parafraseando. Debemos hacer un uso correcto de la brevedad de nuestra vida. Esta actitud en nuestra relación con Dios va a hacer que estemos más disponibles para otros, que estemos disponibles para el consuelo para otros. Porque no podemos, nosotros no estamos en el Señor para consolarnos a nosotros mismos, hermano. Nosotros estamos para consolar a otros y para que la bendición, los ríos de agua viva, corran y bendigan a otros. Nuestra bendición ya está dada al poner nuestra fe en el Señor. Tal vez David antes pensaba que era muy fuerte, capaz que David se había envanecido su corazón y había dicho: yo puedo, porque tuvo poder, porque Dios le dio mucho a David, amaba a David. Pensaba que a lo mejor nada podía pasar. El día cuando a veces nos sentimos fuertes, por ahí los varones pasan más, cierto, para las mujeres también, por ahí más a nivel emocional. Cuando el varón se siente fuerte en su cuerpo, da una sensación de falsa seguridad. La sentimos como seguridad. Un cuerpo fuerte muchas veces, supongo como era de David, y una fortaleza espiritual como la que tenía David en el Señor, lo pudo haber confundido. Pudo haberlo confundido hasta el hecho de decir: Señor, mostrame mi fragilidad. Porque yo ya no la veo, yo ya no la encuentro en mi corazón. Cuanto más frágil, más confianza y dependencia de Dios. ¿Cuán frágil se sienta, hermano, hermana? Hoy. ¿Cuán débil? ¿Cuán sin recursos? ¿Cuántas imposibilidades? ¿Cuánta impotencia yo? Porque cuando encauzamos bien esta fragilidad, nos va a llevar a una confianza y una humillación ante Dios más grande. Muchas veces luchamos con esto tanto que tenemos que decir: Señor, mostrame mi fragilidad. Mostrarme mi fragilidad, porque yo creo que en mis fuerzas estoy haciendo cosas, estoy tomando caminos y decisiones que las estoy haciendo en mi fuerza y no en mi fragilidad y en tu fuerza. Wow. Que las estoy haciendo en mi fuerza y no en mi fragilidad y en tu fuerza y en tu vida. Y nos bandeamos de un lado al otro. Y nos pasa todo. A Pablo le pasaba, al apóstol sí, pero estoy seguro que el apóstol Pablo tenía muchos más momentos
de conciencia de fragilidad. ¿Te acuerdas cuando le dice, Señor, sacame? Porque me fui a dar un aguijón. Y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, bástate mi amor. ¿Qué pasa cuando estamos cayéndonos de frágiles pero estamos fuertes? Eso es lo que quiere el Señor. Que nos caigamos de fragilidad, pero fuertes. Porque Él nos sostiene. Y David está cuestionando esto. Versículos 5 y 6. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Acá vanidad, vacío. En el hebreo es hebel, un suspiro, un aliento. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Gloria a Dios. Ahí sombra es del hebreo selem. Sombra, apariencia, imagen. Vivimos muchas veces en una imagen irreal. Buscando situaciones, queriendo conseguir cosas que son imágenes irreales, son sombras. Pero mientras buscamos ahí, nos perdemos de la comunión con Dios. Escuchábamos el otro día con unos hermanos, el pastor Miguel Muñoz, recuerdan, de la Iglesia Bautista Internacional, que decía, cuando aumenta tu motivación por el mundo, por las cosas del mundo, es porque disminuyó tu motivación por las cosas de Dios. No hay forma que no pase esto. Debemos recordar que nuestra esperanza solo está en Jesucristo. ¿Debemos ocuparnos de las cosas? Sí. ¿Tenemos responsabilidades? Claro. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Versículo 7. Y ahora, ya acá hay un cambio. A mí me conmueve esto. Vieron que David viene complicado. ¿Cómo venimos complicado? Nosotros, muchas veces. Gran parte de nuestra vida. Ahora David dice, y ahora, fíjense cómo cambia ese corazón de pensamiento. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza, vamos a leerlo todo, el 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Puesto que la vida ofrece en su brevedad dolores, tristezas, vanidades, vamos tras de sombras, vamos tras de ilusiones. La única fuente inagotable de luz, de esperanza y vida es Dios. Y el salmista le encuentra ahora. Fíjense el cambio. Hay un cambio, hay una forma de mirar diferente. Yo creo que tiene que ver personalmente con el cuando empieza a socavar el arrepentimiento. Y dice, pregunta, ¿no? ¿Qué esperaré? Viene un hermano, me dice, pastor, tengo este problema, ¿qué esperaré? Espera en Dios, hermano. Vamos a orar. Espera en Dios, hermano, vamos a orar. Usted tiene que orar también. Dios es el único motivo que quiere seguir esperando. Recuerda cuando el apóstol Pablo dice, tengo todo lo demás, tengo todo por basura. Ahí basura es estiércol, es como estiércol, como desecho de animales. Todo lo demás lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, para parecerme más al carácter de Jesús. Lo quiero conocer cada vez más, quiero amarlo cada vez más. Por eso me extiendo, dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Es esto.
y el 8, que termina el arrepentimiento. Por eso yo digo, comenzó una mirada. Ustedes saben que arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mirada. El Señor, cuando empezó su ministerio público, lo primero que dijo, y Juan el Bautista, es arrepentido. Cambien la mirada hacia Dios, cambien la forma de ver a Dios. Cambien la forma de mirar a Jesús. Mírenlo de otra manera, con otro corazón. Porque ustedes van a necesitar de él. Eso le estaba diciendo el Señor con arrepentidos. Y Juan el Bautista con arrepentidos. Cambien su manera de pensar, cambien de dirección su vida tiene que ser diferente. Y en el 8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Hasta acá seguimos el versículo del 1 al 8. Arrepentimiento y pedido de perdón. ¿Para qué? Para que no se frustren mis esperanzas de disfrutar de ti, Señor, de tu favor, de tus promesas, y me vuelva a llenar de temores, los temores que tenía hace un rato y que vengo hablando con vos, Señor. Yo te pido perdón, que nuestra relación quede limpia, quede saneada, que no quede resentida esta relación entre el Padre y el Hijo, para que Dios pueda bendecirnos y tenernos listos para un servicio nuevo. Pero después le vuelve a pedir algo. No me pongas por escarnios del insensato. No quiero que los insensatos me acusen de hipócrita. No quiero que los insensatos, que los incrédulos me digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo estás tan triste? ¿Dónde está tu Dios? David no quería dar una muestra pública de esto. Por eso estaba tan preocupado y ocupado en su testimonio, con la boca cerrada, pero está yo. Hermano, hable. Hermana, hable lo que pasa en su corazón. Si no es con un hermano, David, habla con Dios, pero hable. Para hablar de lo que hay en mi corazón, Dios quiere que seamos conscientes de lo que hay en mi corazón, en nuestro corazón. Porque si no, ¿de qué voy a hablar con mi Señor? Si yo no sé por el Espíritu qué hay en mi corazón. David decía, no quiero ser escarnio de los incrédulos. Ahora sé que con arrepentimiento y perdón, con mi arrepentimiento y mi pedido de perdón, tu mano de aflicción va a salir sobre mí. No quiero ser escarnio, porque lo iban a entender mal. El mundo entiende que cuando el Señor nos aflige, nos prueba, dice, ¿dónde está Dios? Y nosotros decimos, ¿dónde está siempre? Probando mi fe para mejorar, para pulirme, para que me parezca cada vez más a su Hijo Jesús. Espero que haya sido un recorrido. A mí me gusta este salmo, pero también sé que me identifico con cosas que me pasan a mí y me han pasado, a veces me pasan en relación a estos temas. Que como David entonces podamos, no sé si callar, porque David cayó y explotó, pero bueno, por ahí hay un tiempo de silencio. Hable con el hermano, hable con un hermano que confíe, que crea que le puede ayudar. Hable con un hermano maduro que le dé consejo. Hable con el pastor que le dé consejo si necesita. El consejo que puede dar un hermano maduro es un consejo en Dios. No hay un consejo que pueda saber un hermano por sí mismo. Es un consejo que sale y está anclado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Altísimo Señor, bondadoso Dios, Señor y Padre de mi Señor Jesucristo, gracias. Tú nos has mostrado, Señor, esta experiencia del rey David, Señor, Dios mío. Cuánto cayó, cuánto sufrió, cómo explotó y cómo habló. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás atento a nuestro clamor. Dios mío, yo te pido, Señor, que atesoremos esta palabra en los corazones de los hermanos.
corazón, que abra nuestro corazón para entendimiento, que muestre nuestros pecados ocultos, Señor, aquellos que aún no conocemos o aquellos que nos hacemos los distraídos, Dios mío, porque pueden provocar amargura, resentimiento, Señor. No queremos eso, Señor. Queremos tener un corazón renovado, un corazón limpio para servirte, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque nos muestras de dar, a partir de David, Señor, nos muestras la forma también de dar un buen testimonio. Y la prudencia para saber con quién hablar. Y la prudencia para saber a quien no debemos hacer tropezar. En el nombre de Jesús. Amén.